Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Todopoderoso, gloria y alabanza al santo nombre del Señor. Bendito sea el Señor, Dios de la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas en la fe, amigos y amigas, una vez más les saluda su servidor en Cristo, Miguel Ángel Berríos. Gracias, una vez más, gracias, muchísimas gracias por conectarse, por estar conectados a través de este medio, a través de este medio virtual, a través de este medio radial. Nosotros deseamos que tanto usted como toda su familia sigan prosperando en la fe, sigan creciendo en la fe a través de este programa, creciendo en la espiritualidad. Pero también para que sigan creciendo a través de los diferentes programas que se transmiten, que están llegando a usted gracias a este tipo de medio como es la radio y como son también las plataformas virtuales. Para quienes están hoy por primera vez siendo parte de esta programación, les animo a que sepa aprovechar la oportunidad que Dios está dándole, para que abra su corazón de par en par a la presencia poderosa del Señor, a la presencia poderosa de su Espíritu, y usted tenga un encuentro vivo, personal con el Señor, para que no le cuenten, sino que usted experimente y diga, es cierto lo que decía. Cuando uno tiene esa experiencia, queda marcado y queda disponible y dispuesto al servicio. Y si usted es parte ya de algún ministerio que ya está sirviendo, está desarrollando un apostolado en su parroquia, en su comunidad, le invito a que siga creyendo, a que siga creciendo, a que siga perseverando y creciendo más en su fe y abriendo el corazón al mensaje de Dios. Y a seguir redescubriendo la importancia de seguir en ese crecimiento, en esa gracia, en ese conocimiento del Señor. Es tan importante eso para nuestra vida personal como para nuestra vida de servicio. Le invito hoy a que reflexionemos. Vamos a reflexionar un tema que le he titulado La humildad en el servicio es la fuerza del Evangelio. Y voy a tomar una lectura bíblica que va a ser la luz para nosotros en este tiempo, en este momento de este mensaje. Y el Evangelio es de San Lucas, capítulo 9, versículo 51 al versículo 56. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y acabe con ellos? Pero Jesús se volvió y los reprendió. Luego se fueron a otra aldea. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vea qué hermosura de la palabra. Jesús, en esta palabra, Jesús reprocha la actitud de estos dos apóstoles. Estos dos apóstoles, Santiago y Juan. ¿Por qué los reprochan? Porque ellos querían que bajara fuego del cielo sobre quienes no habían querido recibirle en esa aldea de los samaritanos. Y tal vez en su imagen, yo pienso que estos dos discípulos tenían en su imaginación el tipo de fuego que bajó sobre Sodoma y Gomorra y destruyó todo.
prácticamente en el corazón de ellos no querían dejar a nadie parado. Los dos apóstoles estaban sintiendo que cerrar la puerta a Jesús era una gran ofensa y que estas personas deberían de ser castigadas. Era el pensamiento que había en Santiago y Juan. Pero el Señor se dio vuelta, giró y les reprochó, diciéndoles casi como estas palabras: este no es nuestro espíritu. Mis queridos hermanos, el Señor va siempre adelante y Él nos hace conocer cómo debe de ser el camino del cristiano. Y el camino de nosotros como cristianos no es en este caso un camino de venganza. Santiago y Juan querían venganza. Querían desaparecer no solamente a las personas que habían reprochado, sino sobre toda la aldea. Pero el espíritu cristiano es otra cosa, mis queridos hermanos y hermanas. El espíritu cristiano es otra cosa, y así lo dice el Señor. Es el espíritu que Él nos hará ver en el momento más fuerte de su vida, en la pasión. Ese espíritu de humildad, ese espíritu de mansedumbre que Él mostró en la cruz del Calvario. Y hoy nos hará bien pensar en este espíritu de humildad, en este espíritu de ternura, en ese espíritu de bondad de nuestro Señor Jesucristo. Este espíritu manso propio del Señor, que lo quiere de todos nosotros. Por eso reprocha a Santiago y Juan, porque no muestran ese espíritu de humildad, ese espíritu de mansedumbre. No, querían venganza. Y nos hace bien que pensemos en esta hora en ese espíritu de humildad de Cristo, en ese espíritu de ternura del Señor, en ese espíritu de bondad del Señor, este espíritu manso que es propio del Señor Jesús y que lo quiere que todos nosotros lo tengamos. Entonces, ¿dónde está la fuerza que nos lleva a este espíritu? A ese espíritu de humildad, a ese espíritu de mansedumbre, a ese espíritu de bondad. ¿Dónde está la fuerza que nos lleva a ese espíritu? Está en el amor, está en la caridad, está en la conciencia de que nosotros estamos en las manos del Padre, en las manos amorosas de Dios Padre, que el Señor nos lleva, que nos hace ir adelante, que está con nosotros, que nos guía, que pase lo que pase, Él está allí con nosotros. En el libro un libro del Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, dice que Dios nos guía como un padre guía a su niño. Dios nos guía como un papá guía a su hijo, como un padre guía a su niño. ¿Y cómo guía un padre a su niño? Con ternura. Así nos guía Dios, así nos va guiando Dios en la vida. Él es un padre amoroso que sabe guiarte en los momentos difíciles, en los momentos perturbadores como lo que estaba pasando Santiago y Juan al ver la negativa de quienes no quisieron recibir a Jesús. Entonces, cuando se oye esto, cuando escuchamos que es en el amor, es en la ternura de Dios, es por la ternura de Dios, por el amor de Dios que nos movemos, porque el Señor va delante de nosotros. No hay ganas, no hay deseos de pedir que baje fuego del cielo. De ninguna manera no lo hay. Porque el espíritu de esa caridad del Señor,
El espíritu de esa caridad de Jesús que todo sufre, que todo lo perdona, que no se engríe, que es humilde, que no se busca a sí mismo. Cuando ese espíritu viene a nosotros, no hay deseo de que baje fuego del cielo sobre quienes le cerraron la puerta al Señor. Entonces la fuerza del Evangelio, la fuerza de la palabra de Dios, la fuerza de la buena nueva del Señor, está precisamente allí. Porque el Evangelio llega justamente al punto más alto en la humillación de Jesús. Entonces la fuerza del Evangelio está en la humildad. Humildad que se convierte en humillación en el Señor. Y la fuerza del Evangelio está precisamente en la humildad. En esa humildad del niño que se deja guiar por el amor, por la ternura de su Padre. Cuando somos personas humildes, es que nos dejamos guiar por el amor, por la ternura de Dios nuestro Padre. Y cuando Dios nos guía con ese amor y ternura, no hay deseos de venganza en el corazón del hombre. No hay deseos de regresar, ojo por ojo, diente por diente, no. No hay deseo de desquitarse contra la otra persona, porque tú no eres guiado por ti mismo. Cuando tú eres guiado por Dios, por ese Padre Dios en tu vida, cuando tú te dejas guiar por ese amor y la ternura de un Padre, entonces no hay espacio, no hay lugar para la venganza, no hay lugar para querer desear lo peor para los demás. Hay una escritura en Zacarías capítulo 8, versículo 20 al 23. Y dice la palabra de Dios: en aquellos días, 10 hombres de lenguas distintas de entre las naciones se agarrarán al manto de un judío diciendo: queremos ir con ustedes, pues hemos oído que Dios está con ustedes. Fíjense qué hermoso. En aquellos días 10 hombres de lenguas distintas de entre las naciones se agarrarán al manto de un judío diciendo: queremos ir con ustedes, pues hemos oído que Dios está con ustedes. Y unas palabras, refiriéndose a estas palabras del profeta Zacarías, el Papa Emérito Benedicto XVI, cuando estaba en sus funciones como el Papa vigente en ese momento, decía estas palabras: la Iglesia crece por atracción, crece por testimonio. Y cuando la gente, cuando los pueblos ven este testimonio de humildad, de mansedumbre, de apacibilidad, sienten la necesidad de la que habla el profeta Zacarías. Queremos ir con ustedes. Es decir, que la gente siente esa necesidad de querer ir a la iglesia al ver ese testimonio de ternura, de mansedumbre, de caridad. Y es esta caridad pública sin prepotencia, no suficiente, pero humilde, que adora y que sirve. Es esa caridad sencilla, ese adorar a Dios y el servir a los demás a cambio de nada. Este testimonio hace crecer a la iglesia. Ese testimonio de una vida en humildad, con mansedumbre y con bondad y ternura de Dios, es lo que hace crecer a la iglesia. La gente siente ganas de decir: queremos ir con ustedes, porque queremos ir con ustedes, porque con ustedes está Dios. Esa es la fuerza de la humildad. Esa es la fuerza del Evangelio. Esa humildad en el corazón suyo, en el corazón mío, esa humildad que proviene del corazón mismo de Jesús. Otra frase que podríamos decir acerca de esta humildad como fuerza del Evangelio es que la humildad es la fuerza de los débiles.
de esos débiles, inteligentes, libres y constructores de sueños. Es la fuerza de los débiles. ¿Por qué? Porque lo que tienen no se lo quitarán porque ya lo entregaron, porque ya lo entregan. De dónde están no se van a mover porque no son lugares deseables para quienes viven en aspiraciones y competencias. Por eso, en la palabra de Dios en San Lucas, capítulo 14, en los versículos del 1 al 11, por ahí, en esos versículos del 1 al 11, usted va a encontrar que dice la Escritura que un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Y dice la Escritura que ellos lo observaban atentamente. Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, él les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada a otra persona más importante que tú. Y cuando llegue el que lo invitó a los dos, tenga que decirte, deja el sitio. Y así lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio. De manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados. Y termina el Señor diciendo, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Muchas veces nos encontramos en la situación de buscar un lugar. Sí, por ejemplo, ahorita que acaban de ir a la escuela, los niños, buscábamos un lugar también, buscamos un lugar en la escuela. Cuando salimos con la familia, buscamos un lugar en un restaurante. Echamos la mirada por todo el ambiente y buscamos un lugar. Cuando vamos a un estacionamiento, también buscamos un lugar. A veces queremos estar hasta más cerquita de la tienda, o más cerquita del lugar donde vamos, o más cerquita del mercado donde vamos a ir a comprar. En cierto sentido, nuestra vida está llena de lugares, por lo que la historia que cuenta Cristo se hace muy buenísima para nuestros días y para vivir nuestro día a día. Esa lección que Jesús nos quiere compartir es que hay que buscar las cosas buenas sin dejar a los demás humillados o creernos los mejores en todo y siempre. Hay que buscar las cosas buenas, pero sin humillar a otros o sin creernos los mejores en todo. Hay que sabernos comportar y hay que saber que tenemos los mismos derechos de los demás y ver que en la vida lo más importante no es ser el primero siempre, sino, como dice aquella canción, no es el que llega primero, sino el que sabe llegar. El don que Dios nos da nos hace merecer los lugares privilegiados que Él guarda en su corazón. Y con esta certeza en nuestra mente, nada más nos debe de preocupar, porque tenemos lo más importante. De lo que no tenemos que preocuparnos. Si tenemos esa guía de Dios Padre, si tenemos ese Padre Dios que nos guía con amor, con ternura, con sencillez, con humildad, ¿qué nos preocupa? ¿De qué nos preocupamos? Si tenemos la certeza de esa presencia de Dios que va con nosotros, y que no importa ya el lugar, sino que esa convicción de que Dios me tiene un lugar especial, todo adquiere un nuevo sentido. El Señor Jesús también nos pide
que nos hagamos los últimos, como en una fiesta. El último que se sienta es el que sirve hasta el final. Entonces, en la medida del amor y del servicio que demos a los demás, lo que es más importante es servir, sin contar el tiempo o las energías que conlleva no querer ser servido, sino servir. Por eso, aunque la prioridad es diferente, sin las personas que sirven la fiesta no se podría llevar a cabo nada, o no se podría llevar a cabo algo, estaría faltando y no serían los invitados de los primeros puestos. Por eso pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de ver los lugares en esta vida como verdaderos discípulos de Cristo, que siempre buscan servir a los demás con humildad. Pidámosle al Señor que nos conceda esa gracia de ver los lugares en este mundo, así como verdaderos discípulos de Cristo, con humildad y con ganas y deseo de servirle siempre a los demás. Una palabra que nos decía el Santo Padre también en una de sus conferencias que tuvo para una fiesta de la Santísima Virgen María, decía: la humildad es el secreto de María. María, decía el Papa, es la llena de gracia, y precisamente llena de gracia por su humildad. Y él concluía esta frase diciendo: Dios no nos exalta por nuestros dones, por nuestras riquezas o por las habilidades, sino por la humildad. Porque Dios llenó la vida de la Santísima Virgen María de gracia, la hizo llena de gracia por la humildad. No era por sus dones, por riquezas o habilidades que tenía la Santísima Virgen María. Fue por la humildad. He aquí la esclava del Señor. Ese fue el secreto de la Santísima Virgen María. Porque Dios está enamorado de la humildad. Dios levanta a quien se abaja. Levanta a quien sirve. La Santísima Virgen María no se atribuyó otro título más que el título de sierva. Servir. Es la esclava del Señor. Ella no dice más de ella misma. Ella no busca nada más para sí misma. Solamente el deseo más grande que había en el corazón de la Santísima Virgen María era ser la sierva del Señor. Por eso digo que Dios está enamorado de la humildad. Dios levanta a quien se abaja. Dios levanta a quien sirve. Cuando la Santísima Virgen María dice: he aquí la esclava del Señor, está diciéndole: he aquí tu servidora. Y por eso Dios le levanta. Sería bueno que hoy nos preguntáramos también, en este momento que estamos en este compartimiento, haciendo un estudio o haciendo un análisis o quizás entrando en un cuestionamiento personal. ¿Cómo está mi humildad? ¿Busco ser reconocido por los demás? ¿Busco reafirmarme y ser alabado? ¿O más bien pienso en servir? ¿Sé escuchar como la Santísima Virgen María? ¿O solo quiero hablar y hablar y hablar y recibir atención? ¿Sé guardar silencio como la Santísima Virgen María? ¿O siempre estoy platicando? ¿Sé cómo dar un paso atrás? ¿Apaciguar las peleas y las discusiones? ¿O solo trato siempre de sobresalir? Buen examen que nos podemos hacer con estas preguntas. Con Dios, mis queridos hermanos,
Solo quien se reconoce como nada es capaz de recibirlo todo. Solamente quien se vacía es llenado por Él. Y la Santísima Virgen es la llena de gracia, precisamente por su humildad. Por eso hay una frase, ¿se acuerdan? Cuando Jesús dijo, te alabo, Padre, porque estos misterios no se los has revelado a los sabios y entendidos, sino a los humildes. Porque Dios revela su misterio a los humildes, no así a los que se consideran sabios. ¿Por qué razón Dios revela su misterio a los humildes? A aquellos que se han bajado, a aquellos que se han dispuesto al servicio. Porque solo los pequeños son capaces de entender plenamente el sentido de la humildad. Solamente los pequeños pueden entender plenamente el sentido del temor del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué podemos entenderlo cuando una persona es sencilla, humilde, pequeña? ¿Por qué puede entender más plenamente el sentido de la humildad? Porque camina, usted camina delante del Señor, mirado y custodiado por Él. Y no va con la humildad suya, sino con la humildad de aquel que decía, yo soy humilde. De aquel que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús nos custodia, nos lleva, nos mira, no nos abandona. Dios revela su misterio a los humildes, no a los sabios y entendidos. A aquellos que caminan delante del Señor, aquellos que dicen, yo soy humilde, no. A aquellos que son guiados, dirigidos por el Señor, sí. Por eso, mis queridos hermanos, es necesario descubrir entonces que la fuerza del Evangelio es la humildad. La preferencia de Dios a quien sabe entender sus misterios, no a los entendidos ni a los sabios, sino al corazón de los pequeños. También, mis queridos hermanos, cuando vemos esto, podemos entender de que Dios se goza en dar a conocer su misterio, porque esa persona humilde es aquella persona que ha dicho como Juan el Bautista, es necesario que yo disminuya para que Cristo crezca. Cuando usted se baja, cuando usted ve la vida desde la mirada de Dios, se dará cuenta que en el servicio a Dios hay gozo y esperanza. Y cuando usted está en esa dimensión de la humildad, es porque está siendo guiado, dirigido por ese amor del Padre, por esa humildad, esa mansedumbre de Dios como Padre. Y como decía al principio de esta reflexión, cuando estamos guiados por esa presencia humilde, esa presencia bondadosa, esa presencia de mansedumbre en nuestra vida, no hay lugar para los deseos de venganza. No hay lugar para poder decir y querer hacer daño a los demás. No hay lugar como para quitarle el puesto a los demás. Porque Dios tiene un lugar especial para aquellos que son humildes de corazón. Por eso, mis queridos hermanos, las cosas pequeñas se hacen grandes en la medida de la humildad. Hay corazones grandes, pero con actitudes de pequeños. Dios se manifiesta en esos corazones y les llena de su poder, de su presencia.
Y por eso, mis queridos hermanos, es necesario que nosotros nos abramos a esa presencia humilde del Señor. Que le abramos el corazón a esa gracia del poder del Espíritu y pidámosle al Señor que nos llene y que nos dé ese espíritu de humildad, porque queremos mantenernos llenos de la gracia de Dios. Tenemos ganas de mantenernos llenos de esa presencia amorosa de Dios. Y esa llenura de gracia en tu vida vendrá como fruto de la humildad que hay en tu corazón. Porque Dios se enamora de tu humildad. Porque Dios se enamora de la humildad de aquel servidor que quiere hacer las cosas no para sí mismo, sino para la gloria y la alabanza del Señor. Y cuando una persona es humilde, camina en el temor del Señor. Y cuando le digo que camina en el temor del Señor, no es el miedo. No, sino es hacer vida el mandamiento que dio Dios a nuestro padre Abraham cuando dijo: camina en mi presencia y sé irreprensible. Sé humilde. Esta es la humildad. El temor del Señor es la humildad. Fuerza del Evangelio. ¿Por qué? Porque solo también los pequeños, los humildes, son capaces de entender plenamente el sentido de la humildad. Son capaces de entender eso. Y esta es la verdadera humildad, vivir la humildad cristiana. Tener ese temor del Señor, que repito, no es miedo, sino ese reconocer que tú eres Dios, que yo soy una persona, que yo voy adelante, sí, así, con las pequeñas cosas de la vida, pero caminando en tu presencia, Señor, tratando de ser irreprensible. La humildad, mis queridos hermanos y hermanas, es la virtud de los pequeños. La verdadera humildad. No la humildad como un poco de teatro, porque hay gente con falsa humildad, y no es esa, no. Como la humildad de aquel que decía: yo soy humilde y orgulloso de serlo. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Cómo va a ser posible que sea humilde y orgulloso al mismo tiempo? No, esa no es la verdadera humildad. La humildad del pequeño es aquella que camina en la presencia del Señor, que no habla mal de los otros, que mira solamente al servicio, que se siente más pequeño, y allí está la fuerza. Es humilde, muy humilde también aquel que Dios mira para enviar a su Hijo. Aquella jovencita que Dios vio para enviar a su Hijo, la Santísima Virgen. Y que inmediatamente después va con su prima Isabel y no dice nada, no le cuenta de lo que había sucedido. Caminar en la presencia del Señor nos hace felices, alegres. ¿Por qué? Porque estamos mirados por Él, guiados por Él. Por eso podemos decir como la Santísima Virgen María: mi alma alaba al Señor. Porque los humildes saben exultar en alegría por las obras, por la gracia, por las manifestaciones que Dios ha hecho en su vida. Por eso Jesús se llenó de alegría, de gozo en el Espíritu Santo. Y dijo: te alabo, Padre, porque estas cosas no se las ha revelado a los sabios y entendidos, pero sí a los humildes, a los pequeños. Hemos de pedirle a Dios que manifieste ese poder en nosotros, que derrame su gracia, pero especialmente que nos llene de humildad, para poder crecer, para poder ver las cosas de una manera distinta a como la mira la mayoría de personas en el mundo. Pedirle a Dios que nos haga humildes para no desear mal a nadie. La persona que es humilde no desea mal a nadie.
Por eso Jesús reprendió. Por eso Jesús reprendió a los discípulos. ¿Por qué los reprendió? Porque ellos querían manifestar no lo que el Señor quería enseñarles. Dios les estaba enseñando que no era con fuerza, no era con violencia, sino con su espíritu, el espíritu de humildad, que haría posible el que ellos tuvieran esa llenura de Dios, esa gracia de Dios. Por eso la humildad, esa es la fuerza del Evangelio, la fuerza también de los débiles. El Señor fortalece y anima a aquellos que lo reconocen a Él en primer lugar en su vida y que le dan espacio en su corazón para poder vivir la gracia y la manera como Él quiere que vivamos. Esa palabra que leíamos al principio, tomada del Evangelio según San Lucas capítulo 9, dice que cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, es decir, que eran los momentos importantes como para enseñarle al pueblo, como para enseñarle a sus discípulos, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Y fíjense bien en este punto, envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque se daban cuenta que se dirigía a Jerusalén. Y cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió y los reprendió. Y luego se fueron a otra aldea. Mis queridos hermanos, ¿ven ustedes la actitud? La manera como estos discípulos quieren responder ante la negativa de los samaritanos de darle alojamiento a Jesús. Aquí hay cosas también, porque los mensajeros que fueron adelante, a lo mejor regresaron y contaron otros detalles que no los expresa el Evangelio. Y en esos detalles ha devenido también un poco de coraje en ellos, porque Jesús no podía quedarse allí, en ese lugar. No tenía espacio, no le habían dado lugar. Y los discípulos quieren como repetir el fuego de Sodoma y Gomorra y acabar con medio mundo allí. Pero Jesús reprende, porque no es ese el espíritu que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. No es esa la manera como el Señor quiere que nosotros actuemos en la vida. No es esa la forma con que tenemos que responder a una negativa. No es esa la forma con que podemos responder a alguien que se niega a recibir la palabra de Dios o se niega a recibir el mensaje de Dios. A veces nosotros mismos tenemos problemas, dificultades en familia. Un familiar, una madre, un padre de familia, un hijo, una hija, un hermano, un tío, una tía, a veces se oponen a no querer recibir también a Jesús en su corazón. Y nosotros nos volvemos como agresivos también con ellos. Y terminamos a veces haciendo las cosas como protestantizadas, echándole maldiciones a la persona y casi amenazas de que le va a ir súper mal. Y no es ese el espíritu que Dios quiere que nosotros tengamos. Dios quiere una forma diferente, es que nosotros tengamos el espíritu del Señor. Ese espíritu de Dios que va delante de nosotros, que nos hace conocer el camino, pero que no es un camino de venganza el que nos enseña el Señor. El espíritu que debe de motivarnos a nosotros como creyentes, como cristianos, es otra cosa. Es el espíritu de Él. Es el Espíritu Santo el que nos hará ver el momento
que tenemos que actuar de la manera como actúa Jesús. Como actuó Jesús en su momento de pasión. El Señor no dijo, Padre, te pido que los acabes. No, no. Él dijo, Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Porque Jesús fue humilde y obediente hasta la muerte. Entonces, Jesús nos enseña a través de su pasión el espíritu de humildad, el espíritu de mansedumbre. Espíritu de humildad que es fuerza de los débiles. Espíritu de humildad y mansedumbre que es fuerza en el corazón de los pequeños, que es entendimiento para los pequeños, que es sabiduría para los pequeños, que es llenura de gracia como para la Santísima Virgen María y para todos aquellos que nos dejamos mover por el espíritu de humildad y de mansedumbre de Jesús. Por eso nos hará bien pensar hoy, en este tiempo, en esta hora, en este espíritu de humildad, en ese espíritu de ternura, en ese espíritu de bondad del Señor. Este espíritu manso, propio del Señor, que lo quiere para todos nosotros, para usted, para su familia, que lo quiere para todos los miembros del grupo de oración, de la parroquia. Ese espíritu de mansedumbre propio del Señor Jesús. Él quiere que todos nos dejemos mover por ese espíritu de mansedumbre. Entonces, ese espíritu de mansedumbre tiene su fuerza en ese amor y en esa caridad que debe de estar en nosotros también por el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ha derramado en nuestros corazones, que ha llenado en nuestros corazones de amor. Esa presencia del amor de Dios, allí, esa presencia del amor divino, del amor del Señor, de la caridad divina, de la caridad del Señor en nuestro corazón, es la que nos da la fuerza para vivir en esa humildad. Y esa humildad nos da fuerza para que el Evangelio sea un testimonio atrayente para otros. Hay personas que no van a las comunidades. ¿Por qué? Porque de verdad hay gente que llega con deseo de ser atendido, de ser, como podríamos decir, aconsejado, con deseo de ser orientado, pero llega a una comunidad donde los humildes son los que brillan por su ausencia, que no hay humildad, y hay solamente gente orgullosa, gente creída, gente llena de cosas diferentes al Espíritu de Cristo. Entonces, cuando llega y la gente encuentra gente soberbia, gente orgullosa en las comunidades, no quiere volver, no quiere regresar de nuevo a ese lugar. Y mucha gente se va por el antitestimonio que le hemos dado en ese recibimiento. En una comunidad, por ejemplo, en una comunidad que llegaba, inclusive habían servidores que tenían hasta marcadas las sillas o el espacio de las bancas, donde no permitían que nadie se sentara en ese lugar porque era el lugar propio de ellos. Hasta en esa búsqueda de lugares podemos mirar nosotros que queremos siempre los mejores lugares, los mejores puestos. Acuérdense lo que el Señor dijo de aquel que llegó a la fiesta y le dijo: no te sientes en los primeros lugares, siéntate en los últimos, para que el encargado que te invitó te pueda decir: muévete para más al frente. A veces nosotros ya tenemos hasta establecidas las bancas, las sillas que nos corresponden, y eso no es un espíritu de humildad. Pidámosle al Espíritu Santo, pidámosle al Señor que nos llene de esa gracia de la humildad, que nos llene de esa presencia amorosa y llena de mansedumbre para nosotros, que queremos experimentar esa presencia poderosa de su amor a través de esa humildad en el corazón. Queremos manifestarle al pueblo, a los demás, un testimonio claro de mansedumbre, un testimonio claro de humildad, para que esas personas se sientan atraídas a nuestra comunidad y se queden en nuestra comunidad por el testimonio que les demos o que le estaremos dando de esa vida de mansedumbre, de esa vida de humildad, de esa vida de bondad.
Padre Santo, te doy gracias por este momento que nos has permitido para poder meditar, para poder reflexionar a través de esa presencia de la humildad, como fuerza de tu evangelio. Tú conoces la comunidad, tú conoces la gente que está ahorita conectada, tú lo sabes, sabes y conoces quienes luchan contra su orgullo, contra su prepotencia, contra su soberbia. Tú los conoces mejor que nadie. Te pido, Señor, que los bendigas, que les unjas con tu espíritu, que derrames en ellos tu espíritu de mansedumbre, que derrames en ellos tu espíritu de bondad, que derrames en ellos tu espíritu de humildad, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, para que puedan entenderte a ti, el único Dios verdadero, para que puedan también proclamarte a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Gracias, Padre Santo, gracias, mi Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, quien es Dios que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, nos escucharemos en el próximo programa. Que Dios les bendiga. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.